Shapamba, Shapapina, Quina, me ayumina, Awirumayan de programa, mi pen de programa entero, Teba, Pijan, Guajira, Hatoralo, hermano, Cuera, Benanguino, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peina, Yipita Sombare TV, Yahayu, imagina ese, edición número 506 de CAG, Hatorá, 506, imagínalo, mita. Cohueve, yo puti se ve 500 primera Juan a 6 de Mayajaina. Juan capítulo 18, verso 36 de donde otro una mire que iguera. Ambos asado más PM, PTI, abrazo, rompe, espalda, pisa. Más 595-985-162-975. Hoy el tema ñande huere cojan guaye cupitibe. Pembo bujan guapen de ñe pumi, ñe yejaí, ñe porandu y cueras a pecha veí. Pelleru semíamos guarañembo en mí, catu ya reco archivo, estudio, documento, sí, está, vaya, ya compartían, mañana aprende vejan, lo mitad la Sagrada Escritura, ñanderute ete, ñe ella hay mire, ya reco ajina, ñande pope lo mitad, pepe, cada uno ña mañana, ya revisar, ya analizar, ya lliure ya jao prueba, ya lliure ya jao evidencia. Va eva allí con TV, otra cosa esa cabeza mañana de estudio fuera a ver ya putingo y na lomita. Sí, no, voy un la mensaje fuera ya recibí paite, ya envía paite acá, uno ve la y pedido mi ya cumplí paite más algo, anga ahí me llega ya esa mi año punjan más allí otra tanda de donde a veces se fuerza paite. A debe paite lo mitad, pero cuando te día árabe ya o invite imaginación más. Te engañas a no ve chiquita con la mensaje, anda y pues tengo problema. Cualquier cosita también o ya jareita ese ñeño putingo yo creo y lo está informal y nada a cuestiones de o entender amor lo mitad con identidad de ñande identidad verdadero, hey. Nuestra verdadera identidad en el reino. Cuando escuchamos la explicación de las dos casas de Israel y las ovejas perdidas, bueno, y sí, ciudadano israelita, mi hermano querido o mi hermana, claro, para la oye putua que lo mitad allá. Bueno, aunque pensábamos que teníamos una relación con Israel por el Mesías, pero Nañan Mahebula Peaco verdad Peaco había sido ciudadano injertado. Y que si estamos en el nuevo pacto de Jeremías 31 al 34, había sido como ciudadano israelita injertado y el apóstol Pablo Pepe Romano 11:17 a 11:24, ¿ve? Y como estábamos fuera antes y ahora estamos dentro como ciudadanos, Efesios 2:11-12, Pablo dije, entonces ya de cómo andan a la ley de corazón, vea la mitad me la echamos y no pillamos alguno. Entonces estamos estudiando eso, la identidad va a corresponder debe, algunos están aprendiendo. Sí, por supuesto, al entrar como ciudadano israelita en el pacto nuevo, no de Catuyembo y que no el mandamiento fuera, obviamente hay que analizar no todos los 613 amigos o amigas, bueno, pero mínimo los 10 de los 10 parece siempre dije allí viven. Bueno, son temas ya tratar allí en los grupos de estudio. Entonces algunos iban a enganchar a moa, pero es a sorprender tremendo, hey, tremendo. Ay, va ese la niña putura que hayan de y la ñan de verdadera identidad en el reino, ñan de ciudadanía. Bueno, y somos algo más que cristianos, claro. No termina la identidad, ese papito, ese mamita dando paila de co-cristiano. Y además ya la vez pasada cuando estudiamos la raíz del cristianismo, uno se da cuenta de que peor todavía, uno no tiene que terminar en simplemente ser cristiano.
¿sí? Porque tenemos que ir más allá. Pero algunos en dudas y allí por primera vez ahí también las entonces me refiero ya a los que están comentando a los pijamas y a aquellos que estamos estudiando en los grupos acerca de nuestra identidad. A preparar material respecto a nuestra verdadera identidad, ya que los instancias yo pues te imaginé la PDF ves allá van allá pues entonces realmente es la PDF ves y estrella por todo con audio versículo bíblico para ese sistema. Pero en vista que peaco cuestión de identidad pero lo mitad a veces oye de PDF es como imagina en PDF todito los versículos de ayuda o esa caja man de la de ahí PTI cristiano de dos países cristiandad de recover de vida espiritual pandas ahí la último objetivo va a ver el cristianismo vendría a ser un eslabón petit escalera petit escalera a mí ya yupi otro escalón que es a la ciudadanía verdadera del pueblo de Israel, identificarnos como israelitas injertados en él. Entonces cuando se ve miramos de coina con a material ya putin otra lo mitad que es importante la cual la identidad pues no la llegó ya defender ya y denominación defender y cuál ya defender a la de verdadera identidad tanta ya puede ser comentarios en vista a que oír repercusiones a oír personas de distintas congregaciones o entender con ambas es güero jorigina oye puta son barete ve año en día y no estudia se ve lleguen de muy cuál se ve la cosa. Entonces me he invitado a algunos Isaac Vivo y Seila en forma personal a veces Isaac Vice la audios a la documento. Entonces allí ureta PM imagina algún grupo ve hacia mi grupo ve porque es importante te ir mi pregunta muy importante son esas preguntas a un mía y que tú pella pope grupo bebé me jabe y que tú jamás o para ver lo mitad. Entonces se ha enviado vender la evidencia enviada de la grupo ve a los exacta 200 250 170 me meten lo mitad en la grupo porque o quizás no sé porque en privado me preguntan algunos allá pero te di sugerencias de metan de allá la ya poníamos la imera algún grupo allí uretan de grupo ella poco a pregunta acerca de la verdadera identidad cuera mía entonces se puede enviar también la respuesta con materiales y ya recuerda PDF a la audio mía entonces hoy beta o aprender bueno valgo 4 series ella a ese ya campeón vaya sí ya un pipa y de audio 4 más mi se pues 4 a jupi tema baña ni compartir tema para me hago imagina ya revisar mal me hago grupo más mande hago papo si es que hoy lleva todo Sergio ya ese hina visitar los mitañas de página ya YouTube hoy vete páginas era Caija Torah hoy lo mitamos hizo estudio bíblico ahí creo que es el mismo hina que hice a ver estudio bíblico oña hija Caija Torah me mete y capaz que pero la primero de hemos estudio bíblico o de Caija Torah ya hemos o Caija Torah pues ver copaite da mala estudio de guaraní me va obviamente bueno todo lo que está compartido ya en las redes sociales Facebook WhatsApp YouTube y me Telegram ve bueno hoy llegué David se acuerda inamo o para el piete coño de estatua de cuella abeja en otro te estaban buenos de pizza paraguayo fuera pesado compartía y con envía por audio fuera y ya pues ir con te envía por bueno es importante ya recibí comentarios y nada pero se gusta y mi ahí hombre usa lo mitad mensaje audio es referente al tema que estamos estudiando ahora a Juan capítulo 18 o sea, interesante y la ese tema la trasfondo histórico y de ome hoy vida la
ñantende veje y lo mitad es saca veñan de la a te cuña y mea puede lugar vecinas y la ya uno pesa la ya toca todo con respeto, obviamente tocamos todos los puntos de vista político y demás. A UPB ya se saben va eres para el Mesías venga pura vez y cuera es la oyuca jamás va es para es la había tinte político obviamente la obediencia de los supuestos supuestos supuesto digo sumo sacerdote a Roma y no a la Torá deja mucho que desear bueno oye repetí todo el tiempo hoy Ñandego ya hoy por agua ya analizarla con sumo sacerdote mía va esa para caer va erepa y desobediente y retobado pa no ya pues pa informo ya pues nada oye muy otro te está por peor respetado mía por comodidad porque nada por feina vea nada por feina porque a políticamente me la tema ñande ya analizada como ese siempre a FM ya analiza mina ñande la ñande de cobemico con a tiempo en existe va yo Juan anila ya ñamboca pupala judío cuera fariseo los discípulos del Mesías negación de Pedro Judas la traición de Judas a ñande para eso siempre ñande como teco para ellas a ese en cuanto a la obediencia a los mandamientos establecidos estipulados vigentes para si te ñande ya la ñande comportamiento la ñande conducta espiritual en lo espiritual en lo secular va ese teina vaya ya lo guataya jao pero de la importante mi lo mitad agradecete digo allá mi comentario o ya por lo mitad oruca y nada habla respecto a la al juicio del Mesías siempre ya lees y tipo religiosamente, claro. Ahora leemos la Biblia y murió, fue sentenciado y que pegue, pero nunca se tocó algunos puntos que estaba ahí al costado derecho, al costado izquierdo, que nunca se trató de esos temas. Por ejemplo, la Coan ya toca esa con todo su nivel histórico y demás. Hermano. Y gustos aparte que la iguto esa es la tema ella la iguto ir en ese programa o si no y catujaisa entendible todo toreco toreco buen ta ejecuta y relleno por año pero la ya toca ya con trasfondo histórico y jamás bueno bueno, ¿por qué se le tiene que meter a la historia romana con las cosas sagradas? Bueno, ay, qué bárbaro. Bueno, le entender tranquilo poner la Biblia la historia, o pama la pleito. Pechan de ya dónde. Sí, leer nomás tranquilo y no le haya ese caso a la historia, a los trasfondos históricos, a la cultura. Pese a te vender coja examen de leer eso. Esta itereiman o explicar. Esta itereiman o explicar. Qué bárbaro. A mí la problema ese hermano querido, fuera peaco tipo de reacción, se hipótesis y culpa. No, la Biblia es la Biblia y punto. Biblia pega cosas de cuál y punto. Jare esa mi versículo y hoy un pebe, ande de estudiar la trasfondo, de estudiar la cultura, de estudiar la en el tiempo va esa para acá, trasfondo histórico, entonces o cañiñan de este treimba. Pega la contracara del otro comentario ve sí o está ahí. Esta y la oía contento de esta forma de enseñanza con trasfondo histórico, pero oí algunos que no pan de pocoña para satánico de la historia otra cosa a la Biblia sagrada pan de mete entonces coja mi parte explicaban de la Biblia mi parte histórica mi amigo va ahí a poder subir en el Antiguo Testamento hay muchas partes donde toca la parte histórica de guerra hambre
En el Nuevo Testamento habla también de los romanos, oficiales romanos, centuriones. A mí hay un pecho aquí de anda ahí a mí. Y bueno, la pecho de hoy. Y es a mí. Y sí, por eso es que este tiempo ya está atrasado ese papá. Este tiempo eve. Porque ya manó de versículo y ya de cuarija ni siquiera ni comprobación hoy para cierto pandas ahí para cierto falsificado para te pandas ahí pa. O al tan de manga y te yo upare ahí hagan de posija a sacar web PM mo poner la falso a más para la verdadera. Pongo mi pues guay no pea cosa de Biblia pea la vale se no se interesa hija APG y a amena APP y aisha. De esa capa más no. Tremendo. A paisa vale iñime. Qué bárbaro. ¿Qué le vamos a hacer? Y es a mí, bueno, algunos comentarios más provechosos y gustan ya leer, pero respetamos el punto de vista de los que no les gusta nada. Es de Biblia y pendeja, es pendeja. Cuando se me ve de otra cosa, pero en mi Biblia pendeja. Pendeja, ahí ponen. De donde gusta pero si a mí das me puedo ver punto me pecha pues sistema me ya están ya pongan algo ya entender por una vez con escritura. Bueno, dicho sea de paso, hoy peti haya poco peti programa y hoy más YouTube es inaugura. Me dice hoy castellano pe nace mando hay buena nivel vaya por ahí. De ayudar a algunos por andúa o sea cuáles son los puntos básicos por lo menos que tenemos que llevar en cuenta para estudiar conforme a la exégesis hebrea. Todo el comentario de este ya para el año de programa malicia ya potín esto y mismo porque que pegango a descubrir vete audios a pepe y la pero la nacen mandu allá exacta anga hoy para guaraní me ha dai por un guaraní me ya por guaraní me ayuda esa vaya a entender algunos puntos ya las han en cuenta ya entender por una vez mi es mala escritura nada pea y contraite pea con que te ya coñan de cotavisa pea la peor forma de entender la escritura es no estudiar los antecedentes históricos el tiempo la cultura el significado original buscar los versículos más originales ya se escala claro ya se escala escritura más antigua comparar con lo más nuevo o imponer vagina cuando te ia con a ver pero marapaña muy historia mía ya contaminar los sagrados cueras y entonces vea la contrario pepe peor pepe la no entendemos pepe la empaca y bueno ya esa para que se me mandó a mi gente me mandan a enviar en una compartir en un grupo pejina haga la hoy cual se ve ahí la el punto el reglamento y por ahí ñan de puto y mía hay que tú esa cabe mía de la según la exégesis hebrea va ella para allí por la ya estudias más va ella va el punto hoy hoy baite bueno envía también el audio puede ser en castellano o si no tú esa para la guaraní me tú mejor ahí y esa mi a ver bueno me emane hago mensaje y que hago de versículo cómo te ya puta 18:36 vio bueno 18:36 varios 35 vengo 35 al 36 ve Pilato o sí como confesarse el Mesías o interrogacio ese va con la ella puedo de pago aves y cuén de mi jefe cuera mi buru y se acuerdan de entregar de hoy se pobre y oigo eso me mandó a vaina Mesías y más sube 36 veces más hace reino con das ahí pega con mundo pegua hace reino pega con mundo pegua y sharie o mamo a ser en vivo y cuera llena y no y que tu hanweisha con a judío cuera a ni se llega rati a tu haetan de la reino daja y haku gape ari wako angaiteram bueno
A ver, español, ve. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Vaya a comentar, Magritte. Ah, mira, 36. Respondió el Mesías, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, hermano querido. Nina de momento, porque acá me están preguntando, entonces si, claro, se han WhatsApp en el versículo bíblico. Y eso está más que comprobado. Si el reino es, si el reino del Mesías va a ser sobre la tierra, porque él dice que su reino no es aquí. Porque todavía no llegó el momento, sepa. O sea, lo que ya entendían en el trasfondo, para la comentario, pues en el trasfondo político, ya roba y mila, ya potar pero do usted ya cuetita pisabe. Ya que estado ya aparta imita ya que estado en el trasfondo ti comentario político ve. El Mesías ya sube y na ave. Y sube bueno, llegó con angaitenamo da eiti hina la tiempo la a gobernar más compañero. Porque la con anga eri la tiempo se are como a guardia mía militar mía uta maguise ni con a judío no se ya ramai pero ne ine tío más en la tiempo la se reino o hijama da eviti cuaco momento no es aquí da vea co presente be. Entonces de él el reino valera no es de aquí esa vaina da ego pero entonces coñe contradecita entonces la mi versículo me el reino es sobre la tierra. Va ese peña contradecir la versículo. No, no, es todavía el momento. A ver si alguno. A ver. Bueno, y transliteración, por favor. Al parecer, el Mesías dice que su reino no será sobre la tierra. Hay contradicción con lo. Bueno, veanlas allá, pues. Hay contradicción con los otros versículos. No es que se contradicen. Hay una mala interpretación. Apela niña tendea porque apela nemo hasta kushupa y te vea. Mi reino no es de aquí. Entonces, ya pádala. Cielo de la ya reina. Pero tampoco hay versículo bíblico, vea. Pero sí tenés versículo bíblico que te dice que el reinado va a ser sobre la tierra. Ahora, a veces hice lo mitad. Entonces, tamba Eloicoa. ¿Qué pasó acá? Porque la VIN también dice que el reino no será aquí. A ver, BIM 1836. Explícame. Anipeye se esperase ahí. Yahushua contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no me entregaran a los dirigentes yahuditas. Pero es que mi reino no es de aquí. Bueno, está bien, no es de aquí. O sea, no está diciendo él que su reino no será aquí. Dos puntos. Neigi coanga coape oíla ese reino. Otra cosa. La poder para reinar. Daja ellos ape ari oñe me aguesen. Daja ellos me aguesen ti emperador. Daja ellos me aguesen mi judío. Cuera se de erea hina Pilato. Tengo ese que te curi mi judío uta. Se entregaban de ella pues ella. Bueno, pero cuando ese murubisa. Cuando hay más a veces un más como rey. Se la se ungía como rey. Jalo me hace la autoridad. Upe poder daja y que upe arriba. Ape bella y pa tema eso es la mapa. Que no es un ser humano que le puso a él como gobernante. A Pilato, ¿quién le puso como gobernante? A los sumos sacerdotes, ¿quién le puso como gobernante? Más o menos, esa mañana los propios romanos le acomodaban a los sumos sacerdotes. Y al gobernador Pilato, Herodes, más o menos como gobernante. ¿Quién le pone a ellos como gobernante? Claro, el César, jala César más o menos como gobernante. Y es la misma política de Roma, los cónsules, los militares heredes, depende en qué tiempo. Entonces todos son gobiernos humanos, poderes otorgados por seres humanos, dados a otro ser para gobernar. Al Mesías dice, bueno, se la poder a gobernar a Wanda y hoy humanos, además ellos y la tiempo. Pues la media la tiempo, a ver ya lo mitad humano ni con judío no poco más ese hermano cuera. Se guardia cuera
¿Por qué le dijo que a ver, coge y a ver, guardia, 36, mi reino no es de este mundo, mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Ahora, la palabra servidores tenemos que entender, el Mesías es APTI gobernante romano, y justamente los gobernantes romanos tenían la guardia pretoriana. Mopetico jaecuerajo oñe monguetajina, mopetico orajaji cuey Yashua, ñan de Salvador, ve. Pretorio, Miami, Juan 18:28, ¿ve? Le llevaron en el pretorio, lugar donde gobierna el gobernador romano, que era Pilato. Entonces, de él éramos la historia romana a Peñan de Socio, Pendo Utaibia. Va, de ya, pues yo mandé ya entender ahí. Esa vaina importante, amigo, ya estudié la historia romana. Los comandantes o los gobernadores romanos y el César tenían su guardia pretoriana. Mi guardia, especialista. Élite militar, iba a le vea. Mejores hombres, armados hasta los dientes. O protegían de la lugar, o protegían obviamente al César o a un gobernador. Anda y por poco ese. Al Mesías y su bueno, se de Timburuiza, oye me eriese reinado, oye cumplir más. Ahora cota de ley y guardia no va a ser pretoriana, va a ser celestial, va a ser ángel ese papá. Hay pueblo cuando es ese. Pero, y si su reinado era de la tierra, iba a tener sus guardias personales también, de entre sus discípulos, mejores hombres armados, pero no hay póligo, oí la hombre armado que era Pedro y algunos revoltosos, pero no llegó a nada, pues ellos no hicieron nada para defender al Mesías. No armaron una guerra para rescatarle al Mesías, no paré, no hay póligo. Entonces no califica para decir que don Nindo Moesapinigo Pilato de vea. No, guardia, el rey tapio pea, ya, peco que ella es agüey. Entonces, aclarando un poquito, ya le estamos ya le estamos PM ahí la transliterado, ya aclaras en más 2 puntos. Cuando el Mesías está diciendo que su reinado no es de aquí, no está diciendo que él no va a reinar sobre la tierra. Ya explicamos PM. Entonces puede contradecir el versículo donde dice que el reinado, vamos a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, o mi anda y contradecimos. Apocalipsis. Bueno, otro punto, cuando él está diciendo que la y reino da y jaco ko apegua y su vejina que la poder o reina hanwa da ahí humano la eorecota. Entonces, pero peor Pilato no lo bien porque si peor todavía, si el poder que el Mesías tenía para reinar no era humano, era divino, entonces para ya pues algo va a sorprender a los gobernadores, entonces los gobernadores pueden subir, pues, cuando ya pueden ver. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. ¿Era rey? Sí, era rey. Entonces, ¿por qué no hizo nada para defender? Porque no era el tiempo. Porque su reinado es un reinado muy distinto a lo que es el reinado de los seres humanos sobre la tierra. Tiene su tiempo, el tiempo del Padre. En la segunda venida, a partir del periodo milenio, los 1000 años va a ser el reino de justicia. Pero ya desata si uno es esa pirigeña cachará. Pero ya desata en acción al Mesías reinando. Ya esa la mi oñembo loco, a mi oñembo violadores de la ley, a mi injusto cuera para ojo ponata su cuera jina. Rey de reyes, va eres porque ñaneña ita ahí de rey. El año de Bruisha Guasuta. Este va a ser en el periodo milenial. Reino con vara de hierro y Apocalipsis. O peso reinar del mes. Va a la vara de hierro. La ley se va a hacer cumplir. La Torah, las instrucciones del Padre, los mandamientos que el Padre dio a Moisés. Sí, lo que muchos no quieren saber nada de esto, pesan de oikua. Oikua sin inicuo, sin ley oikua jina. Upanda por imo, ahí va no ñe permitimos, ahí se compañero. Ya va a ser un tiempo, por eso que va a haber justicia. Hay injusticia, no se va a permitir injusticia. Alguien no crea problemas injustamente de tu hacer, no. Para eso van a estar los reyes escogidos que van a resucitar en la venida de Yahshua HaMashiach y pude la trompeta. Oye, moita sobre naciones. Ahorita ya hemos hecho la cuartel general.
el lugar del trono de Yahshua, desde donde se va él a organizar y a reinar con los 12 apóstoles, que va a ser Israel. Desde allí gobernará. Pero viene todos los que van a ser reyes, van a ser escogidos como reyes después de la resurrección en el periodo milenial. Para siempre anipe confundida. Están los que van a heredar, los mansos que van a heredar la tierra, los salvos que van a heredar el reino. Son cosas distintas. A mí ya confundí la tema. Pero señores, como tiene un nivel de autoridad y como tiene un nivel espiritual muy distinto, que es lo que van a heredar el reinado, sí, el reino, lo que van a heredar el reino para reinar, que van a ser resucitados, inmortales, cuerpo glorificado. Y los que van a heredar la tierra, los mansos que van a heredar la tierra, son las personas que van a pasar la gran tribulación y van a entrar en el gobierno del Mesías, pero tienen que sujetar manera a la regla, a la ley general que va a ser, a la ley universal que va a ser la vara de hierro, o la Torah, o las instrucciones del Padre. Hablando ya posee, ay sí ya. Ahorita la rey, cada uno, y los reyes tienen ejército. Ni pemo a ti, eso va a ser fácil. Ahorita los retos va a ser, ya muy a la ley, ya muy a justicia. Para ahí, Corintios, 1 Corintios 15, 23 en adelante. Y que el Mesías entrega tajala reino al Padre o Pablo la periodo milenial allá. Pero va a herir o so juzga pariela y contrario cuera, o vence pariela y contrario cuera en el periodo milenial. Que decir que ahorita ñemondan bipun, claro. Peja inango ahorita yo atacar yo o derriba zeta yo. Yo casi llega yo lo mitad, mi apotipa y muy. Vaya cubrir apocalipsis peina sobre el caballo blanco. O a declarar yo de guerra y Apex está los cuatro disparados, oye, crear problemas y baby o punta Z o continúa Z la injusticia, pero ya no van a tener el apoyo 100% maligno. Después hay poder maligno o amparar su escuela porque UPA en la segunda venida del Mesías dice que el Hashatán va a ser atado con cadena, metido en un abismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ese poder supremo que está reinando ahora y le da apoyo a los malignos, a los malvados, oye, apoya, posea, o plan de primo ahí. Lo siento. La Torah, compañero, la ley, los mandamientos, la santidad, la justicia del Padre por medio del Mesías, reinando el Mesías sobre los otros reyes. Aleluya. Hay que prepararse. Bueno. Luego de sojuzgar, luego de sujetar a todo bajo su pie a sus enemigos en el periodo milenial. En 1 Corintios 15, 23 en adelante. Entregata el reino al Padre. Pero ya le cuesta y datos ya le copa parte de la ya estudia por un huevo y que el Mesías no es el Padre, porque entregata el reino al Padre. Ya que hoy taja evitió contraria sea o pon hacer Jesús le va a ser el Mesías por medio de los reyes. Ñande mojita Gina Pebe, obviamente vamos a estar involucrados en eso y vamos a poner mano dura, y lo que quieran hacer injusticia no van a hacer injusticia, no se le va a permitir. O sea, no va a reinar el pecado, va a reinar la justicia y contra. Bueno, ya, pero ahí y la chiquita del tema del periodo milenial, un día vengo y fumalete y ya inclusive tenemos texto profético que habla cómo va a ser ese periodo de justicia de, creo que en Isaías. Bueno, yes a mí o me emane ya de a veces y la transliteración no va a ser también. Bueno, ti comentario a ver y el Mesías contesta hablando de la procedencia de su reinado, ¿sí? Que su realeza no le fue otorgado por autoridad humana. Bueno, vaya comenta Pama. Y es a mí otra cosa no comentáis más a ver. Y si mi reino influyera en el presente, bueno, espera, acá está, esta es la transliteración. Transliteración de 1836 lo mitad.
Y si mi reino influyera en el presente sobre los reyes de la tierra, ya tendría a mi ejército peleando a mi favor y defendiéndome para no ser entregado a las autoridades. Pero mi reinado no está basado en los protocolos como los reinos de la tierra. Esa, ne la tiempo. La reino o anga y Marie presente a ser reinata Marie o sea reina paiteta sobre los demás reyes de la tierra. Cuando namemos eso cuando yuruya maena porque la ejército ña nota. Añe vence paiteta yepe a paitema al reinado. Y eso va a pasarse, papá. Upea la icota, esa es la segunda venida. No puede tener rey humano maldito, tener rey pecador, inicuo. No, nada, chao, fuera. La segunda venida del Mesías. Y muchos de ellos se van a oponer los declaratorios guerra al Mesías para ver el apocalipsis. O sea, no, ni gente bueno, pues estamos ahí, mía. Los mansos son los que van a quedar para continuar el mundo y el reinado. Yo mi añazo fuera mi o creaba problemas, tumulto, dificultad y namiago. Ve la segunda ni el Mesías cuando él se presenta sobre el caballo blanco y chauche. Ese está Apocalipsis 19:11 en adelante. El jinete del caballo blanco. O declarada de guerra y que yo uta ule. Boca ya tiene. Bueno. Pero ya o para mañana el programa ya si no ya un poco te llamo un güey para llegar también ahorita. A ya que entre esta vez mejor ella pues sacar de mamá pene muy igual que peco programa Pastor Emilio Vázquez y PM Guillo Topata con era muy con hemos shalom bendiciones hasta mañana con Gag Hatora.